Un niño de la calle encontró a un millonario abandonado en un granero. Lo que sucedió cambió la vida de ambos. Eduardo Martínez sostenía el cheque rebotado en sus manos temblorosas, mirando los números que representaban el fin de todo. 800,000 pesos. La provincia de Santa Fe acababa de comunicarle oficialmente que no tenían fondos para pagar la obra del hospital regional, que su empresa había terminado hacía 3 meses. El cheque había rebotado por segunda vez, y el banco ya no aceptaría una tercera presentación. Don Eduardo, dijo el contador, Raúl Pereira, un hombre de 60 años que trabajaba con él desde los inicios de la empresa. Si no cobramos esto en los próximos días, no vamos a poder pagar los sueldos del mes, y tampoco las cargas sociales del trimestre. La oficina estaba en silencio. Afuera, el ruido del tráfico de Rosario llegaba amortiguado por los vidrios doble contacto que Eduardo había mandado instalar cuando todavía creía que el éxito era permanente. Ahora, esos mismos vidrios lo separaban de un mundo que parecía haberse vuelto hostil de la noche a la mañana. ¿Cuánto tenemos en el banco?, preguntó Eduardo, aunque ya conocía la respuesta. 200,000 pesos. ¿Alcanza para pagar la mitad de los sueldos o todos los sueldos de la mitad del personal? Eduardo se levantó de su escritorio de nogal macizo, otro símbolo de éxito que ahora se burlaba de él, y caminó hacia la ventana. Desde el 10º piso podía ver la ciudad que había ayudado a construir durante 40 años, edificios que llevaban su firma, barrios donde habían vivido familias gracias al trabajo que él había generado, obras públicas que seguían funcionando décadas después de haberlas terminado. ¿Sabe qué es lo que más me duele, Raúl?, dijo sin darse vuelta. No es quebrar, no es perder la plata que invertí durante 40 años. Es tener que mirarle la cara a 200 empleados y decirles que se acabó. Gente que confió en mí, que trabajó conmigo, que formó familias sabiendo que tenían trabajo seguro. Raúl se acercó a la ventana. Había visto crecer la empresa desde que Eduardo era un arquitecto recién recibido con más ambición que capital. Había visto los primeros contratos, las primeras crisis, los primeros éxitos, pero nunca había visto a Eduardo así derrotado. ¿Y el edificio?, preguntó Raúl. Si lo vendemos. Ya lo puse en venta hace 3 meses. No hay compradores, nadie invierte en ladrillos. Cuando la economía está así. Eduardo se tocó las sienes, donde el dolor de cabeza constante de los últimos meses había empeorado hasta volverse insoportable. Además, con lo que podría llegar a sacar, apenas cubriría las deudas con los proveedores. El teléfono sonó, y Eduardo lo miró como si fuera una serpiente venenosa. En las últimas semanas, cada llamada traía malas noticias. Clientes que cancelaban contratos, proveedores que exigían pagos inmediatos, bancos que negaban refinanciaciones. ¿Atiendo?, preguntó Raúl. No, ya sé lo que es. El banco me citó para las 3 de la tarde. Van a ejecutar las garantías. Era cierto. Eduardo había hipotecado todo para conseguir los préstamos que habían financiado la obra del hospital. Su departamento en Puerto Madero, la estancia en Santa Fe, hasta la casa donde habían vivido sus padres y que él había comprado cuando empezó a ganar bien. Todo se lo iban a quitar. A los 65 años, iba a quedar sin nada. ¿Su hijo sabe?, preguntó Raúl. Eduardo soltó una risa amarga. Sebastián está demasiado ocupado organizando eventos benéficos para preocuparse por lo que pasa en la empresa familiar. La semana pasada me mandó un mail, sugiriendo que donemos 1 millón de pesos a una fundación que trabaja con chicos de la calle. 1 millón de pesos que no tenemos, para ayudar a gente que no conozco, mientras mis empleados se van a quedar sin trabajo. Tal vez, si le explica la situación. Le expliqué. ¿Y sabes qué me dijo? Que esta crisis era una oportunidad para repensar nuestros valores como empresa, que tal vez era hora de priorizar el impacto social por sobre la rentabilidad. Eduardo se dirigió hacia el mueble bar que tenía en un rincón de la oficina, y se sirvió un whisky, no que eran solo las 11 de la mañana. Fácil de decir cuando uno nunca tuvo que pagar un sueldo con su propia plata. Don Eduardo, dijo Raúl después de un momento, hay algo más. ¿Qué puede ser peor que esto? El sindicato se enteró de que rebotó el cheque. Están organizando una asamblea para esta tarde. Quieren hablar con usted. Eduardo cerró los ojos. Los delegados sindicales no eran malas personas, pero tenían familias que alimentar
y no iban a entender que él también estaba en la ruina. Para ellos, él seguía siendo el patrón, el que tenía la obligación de garantizar sus empleos, sin importar las circunstancias. ¿A qué hora? Eduardo miró el reloj. 5 horas. 5 horas. Para encontrar una solución mágica a un problema que llevaba gestándose 2 años. 5 horas. Para explicarle a 200 familias por qué el hombre en quien habían confiado no había podido proteger sus trabajos. Se terminó el whisky de un trago y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde va, don Eduardo? A manejar. Necesito pensar. El peso de las decisiones. Eduardo salió del edificio, sintiendo las miradas de los empleados que se cruzaba en los pasillos. Algunos lo saludaban con la deferencia de siempre, pero él podía ver la preocupación en sus ojos. En el ascensor se encontró con Marina, la recepcionista que trabajaba en la empresa desde hacía 15 años. Era una mujer de 45 años, divorciada, con 2 hijos adolescentes. Eduardo sabía que había comprado su departamento con un crédito hipotecario que todavía estaba pagando, que su hijo mayor quería estudiar ingeniería, que ella había hecho cursos de computación los fines de semana para poder ayudar mejor en la oficina. «Buenos días, don Eduardo», le dijo con una sonrisa que no llegaba a disimular completamente su nerviosismo. «Buenos días, Marina». Fueron los 5 pisos más largos de su vida. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, Eduardo sintió el impulso de volver a subir, de encerrarse en su oficina y pretender que nada de esto estaba pasando. Pero salió. Caminó por el hall de mármol travertino que había elegido personalmente. Pasó frente al logo de la empresa que había diseñado su esposa cuando todavía estaba viva, y salió a la calle donde lo esperaba su Toyota Hilux. Mientras manejaba por las calles de Rosario hacia la autopista, Eduardo repasó mentalmente los errores que lo habían llevado a esta situación. El primero había sido confiar en que el Estado iba a pagar en tiempo y forma. Había firmado el contrato del hospital sabiendo que los gobiernos provinciales estaban con problemas de caja, pero necesitaba el trabajo para mantener ocupados a sus empleados. El tercer error había sido seguir pagando sueldos completos cuando ya sabía que la provincia no iba a poder pagar. Había esperado, confiando en promesas de funcionarios que probablemente habían sabido desde el principio que no tenían el dinero. Ahora, mientras aceleraba por la autopista hacia su estancia en Santa Fe, se preguntaba qué le iba a decir a su padre. Miguel Martínez tenía 88 años y vivía en un geriátrico privado que costaba 30,000 pesos por mes. Un geriátrico que Eduardo había elegido porque tenía jardines, porque la comida era buena, porque las enfermeras trataban a los ancianos con respeto. Su padre había trabajado como albañil durante 40 años para darle a sus hijos la oportunidad de estudiar. Se había sacrificado toda la vida para que Eduardo pudiera ser arquitecto, para que sus hermanos pudieran tener profesiones. Y ahora Eduardo iba a tener que decirle que había perdido todo lo que habían construido juntos. El teléfono sonó. Era Sebastián. «Papá, ¿podemos hablar? Me enteré de lo del cheque». «Ahora no, Sebastián». «Papá, escúchame. Tengo una propuesta. Mis contactos en la fundación me dijeron que hay programas de financiamiento internacional para empresas que se comprometen con proyectos sociales. Si reestructuramos la empresa con un enfoque de responsabilidad social». Eduardo cortó la llamada. No tenía paciencia para escuchar las teorías progresistas de su hijo sobre cómo convertir una empresa quebrada en una organización no gubernamental. ¿Eduardo Martínez? Sí. Habla Roberto Maldonado, del Banco Provincia. Señor Martínez, necesitamos que venga urgente a firmar unos papeles. El proceso de ejecución de garantías ya comenzó. Ya sé. Voy en camino a Santa Fe. Puedo estar ahí mañana temprano. Señor Martínez, le conviene venir hoy. Si no firma, vamos a tener que proceder por la vía judicial. Y eso va a ser mucho más caro para usted. Eduardo miró el velocímetro. Estaba manejando a 150 kilómetros por hora sin darse cuenta. Levantó el pie del acelerador. Voy a estar ahí a las 4. Perfecto. Y señor Martínez, lamento mucho esta situación. Sé que usted siempre cumplió con sus compromisos. Hasta ahora, respondió Eduardo, y cortó. Matías González se despertó al sentir una patada en las costillas. Abrió los ojos y vio las botas de cuero negro de un policía parado, junto al banco de plaza donde había dormido la noche anterior.
Vamos, pibe, rajá de acá. No se puede dormir en la plaza. Matías se incorporó lentamente, fingiendo estar más dormido de lo que estaba. Había aprendido que los policías preferían lidiar con chicos somnolientos que con chicos despiertos y potencialmente problemáticos. Ya me voy, oficial. Y no vuelvas. La próxima vez te llevo a la comisaría. Matías asintió, juntó sus pocas pertenencias y caminó hacia la calle. Era temprano, probablemente las 6 de la mañana. El sol apenas empezaba a salir, y el aire todavía tenía la frescura de la noche. Había dormido mal. La noche anterior había habido una pelea entre dos grupos de chicos más grandes, y él había tenido que cambiar de lugar 3 veces para mantenerse alejado del conflicto. Finalmente había encontrado refugio en esa plaza, pero obviamente no había sido una buena elección. Mientras caminaba por las calles vacías, pensó en Valentina. El día anterior, había conseguido hablar con una de las cuidadoras del hogar donde estaba su hermana. La mujer le había dicho que Valentina estaba bien, que iba a la escuela regularmente, que había hecho algunos amigos, pero también le había dicho algo que lo había mantenido despierto la mayor parte de la noche. Hay una familia que está interesada en adoptarla, le había dicho la cuidadora. Es una pareja joven, sin hijos. Él es contador, ella es maestra. Tienen una casa con jardín en Funes. Podrían darle todo lo que necesita. Pero yo soy su hermano, había respondido Matías. ¿Sos su hermano? Sí. Pero sos menor de edad, no tenés trabajo, no tenés dónde vivir. ¿Qué le podés ofrecer? La pregunta había quedado flotando en el aire como una sentencia. ¿Qué le podía ofrecer? Una vida en la calle, durmiendo en lugares diferentes cada noche, buscando comida en la basura, esquivando a la policía y a los chicos más grandes que podrían lastimarla. La familia interesada en adoptarla le podía ofrecer una casa, comida todos los días, educación, seguridad, un futuro, todo lo que él no podía darle. ¿Cuánto tiempo tengo?, había preguntado. El proceso de adopción lleva varios meses, pero cuanto más tiempo pase sin que aparezca un familiar que pueda hacerse cargo de ella, más fácil va a ser que la justicia autorice la adopción. Matías había entendido el mensaje, o éste encontraba la forma de demostrar que podía cuidar a Valentina, o la iba a perder para siempre. Ahora, caminando por las calles de Rosario mientras la ciudad se despertaba, se preguntaba cómo un chico de 12 años sin educación formal, sin documento de identidad, lo había perdido hacía más de un año. Sin familia, podía competir con una pareja de profesionales que tenía todo lo que él no tenía. Pero hoy, había algo diferente. Había otro chico, más grande que él. Ocupando su lugar, Matías lo reconoció. Se llamaba Darío, tenía unos 15 años. Y era uno de los chicos que controlaban la zona norte del centro. «¡Ey, enano!», le gritó Darío, cuando lo vio acercarse. «Esta parada es mía ahora». «Yo siempre pedí acá», dijo Matías, tratando de mantener la voz firme. «Y ahora no pedís más, a menos que quieras trabajar para mí». «No, gracias». «Entonces, rajá». Matías dio media vuelta y se fue. No tenía sentido pelear. Darío y sus amigos lo podían hacer papilla. Y además, era probable que tuvieran cuchillos. Pero perder esa parada significaba perder su principal fuente de ingresos. Caminó por el centro buscando otro lugar donde poder pedir. Pero todos los buenos lugares ya estaban ocupados. La ciudad tenía su propia geografía invisible, territorios controlados por diferentes grupos, lugares que eran seguros y lugares que no, horarios en los que se podía estar en ciertos sitios, y horarios en los que era mejor evitarlos. Finalmente, después de caminar durante 2 horas, encontró un lugar libre frente a un supermercado en la zona sur. No era tan bueno como su lugar habitual, menos tráfico de peatones, clientes con menos dinero, pero era lo único disponible. Se sentó en el suelo con su mochila al lado y extendió la mano. Los primeros clientes del supermercado lo miraron con una mezcla de lástima y fastidio, pero nadie le dio nada. Después de 1 hora, había conseguido 50 centavos. A las 10 de la mañana, un guardia de seguridad del supermercado se acercó. «Pibe, no podés estar acá. Los clientes se quejan. No estoy molestando a nadie». «No importa, es propiedad privada. Anda a pedir a otro lado». Matías se levantó sin discutir. No tenía energía para pelear. Y además,
Sabía que era inútil. El guardia estaba haciendo su trabajo, y él estaba infringiendo las reglas. Volvió a caminar, esta vez hacia la zona del puerto. Era un área más peligrosa, especialmente para un chico solo, pero también era un lugar donde había trabajo, carga y descarga de camiones, limpieza de galpones, pequeños trabajos que pagaban poco pero que pagaban en efectivo. Llegó al puerto al mediodía, cuando el sol pegaba fuerte y el asfalto irradiaba calor. Había camiones descargando mercadería, obreros con cascos y overoles, el ruido constante de las máquinas y las bocinas. Se acercó a un grupo de hombres que estaban almorzando a la sombra de un camión. ¿Necesitan ayuda con algo?, preguntó. Uno de los hombres, un tipo gordo con una remera empapada de sudor, lo miró de arriba abajo. ¿Cuántos años tenés, pibe? 16, mintió Matías. ¿Y dónde vivís? Por acá cerca. El hombre intercambió miradas con sus compañeros. Era obvio que sabían que Matías estaba mintiendo, pero en el puerto nadie preguntaba demasiado sobre la situación personal de los trabajadores ocasionales. Dale. Las bolsas de cemento pesaban 25 kilos cada una. Matías nunca había hecho trabajo físico tan pesado, y después de la primera hora, tenía las manos llenas de ampollas y la espalda le dolía como si se la hubieran partido al medio. Pero siguió trabajando. Los hombres lo miraban con una mezcla de respeto y lástima. Era obvio que era un chico de la calle, pero también era obvio que estaba dispuesto a trabajar duro por la plata que necesitaba. ¿Cómo te llamas, pibe?, le preguntó el gordo durante un descanso. Matías. Yo soy Raúl. Escúchame, Matías. Vos no tenés 16 años. Y está claro que no tenés familia que te cuide. Si querés, podés venir mañana. Siempre hay trabajo acá para alguien que no le tiene miedo al esfuerzo. ¿En serio? En serio, pero tenés que llegar temprano, a las 6 de la mañana. Y no podés faltar. Si faltás sin avisar, no volvés más. Era la primera oportunidad real que Matías había tenido desde que estaba en la calle. Un trabajo, aunque fuera ocasional. La posibilidad de ganar dinero honestamente, sin tener que pedir limosna o hacer cosas que no quería hacer. Voy a estar acá mañana a las 6, prometió. Terminaron de descargar el camión al atardecer. Las manos de Matías sangraban. Tenía la ropa empapada de sudor y cemento, y estaba tan cansado que apenas podía mantenerse en pie. Pero cuando Raúl le pagó los 50 pesos, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. Era plata que había ganado trabajando. No era limosna, no era caridad. No era el resultado de generar lástima en los demás. Era el pago por un trabajo que había hecho bien. Mientras caminaba por la ciudad buscando un lugar donde dormir, pensó en Valentina. Con 50 pesos por día, en un mes podría juntar 1,500 pesos. No era mucho, pero era un comienzo. Era la demostración de que podía trabajar, de que podía mantenerse, de que tal vez algún día podría mantener a su hermana también. El cielo se había puesto gris mientras caminaba. Se veían nubes de tormenta acumulándose desde el sur. Matías conocía esos signos. Iba a llover fuerte, probablemente durante toda la noche. Necesitaba encontrar un refugio mejor que un banco de plaza o un zaguán. Algo que lo protegiera no solo de la lluvia, sino también del viento y del frío que venía después de las tormentas de otoño. Recordó el granero abandonado que había visto algunas veces cuando se alejaba del centro de la ciudad. Estaba en la zona rural, a unos 20 kilómetros de Rosario, pero había colectivos que pasaban cerca. Si conseguía llegar hasta ahí antes de que empezara a llover, podría pasar la noche seco y mañana temprano volver al puerto para el trabajo. Caminó hasta la terminal de ómnibus y preguntó por los horarios. Había un colectivo que salía en media hora hacia esa zona. El pasaje costaba 8 pesos. Le quedaban 42 pesos. Era más dinero del que había tenido junto en mucho tiempo. Pero también sabía que tenía que ser cuidadoso. Tenía que comer. Tenía que volver al puerto al día siguiente. Tenía que guardar algo para emergencias. Pero también sabía que una noche bajo la lluvia podía enfermarlo. Y si se enfermaba, no iba a poder trabajar. Decidió que valía la pena gastar los 8 pesos en el pasaje. El colectivo estaba lleno de obreros que volvían a sus casas después del trabajo. Matías se sentó en el fondo, tratando de pasar desapercibido. Su ropa sucia y el olor a cemento
Lo delataban como alguien que no pertenecía al mismo mundo que los otros pasajeros. Pero nadie le dijo nada. Mientras el colectivo se alejaba de la ciudad y se internaba en la zona rural, Matías miró por la ventana los campos que se extendían hasta el horizonte. Era un paisaje que le resultaba extraño después de 2 años viviendo en el cemento de la ciudad, pero también le daba una sensación de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. El colectivo lo dejó en una parada sobre la ruta, y desde ahí tuvo que caminar 15 minutos por un camino de tierra hasta llegar al granero. El viento había empezado a soplar fuerte, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando todavía estaba a mitad de camino. Aceleró el paso, prácticamente corriendo los últimos metros. El granero estaba exactamente como lo recordaba, una construcción de chapa y madera, claramente abandonada, pero con el techo aparentemente sólido y paredes que podían protegerlo del viento. 4. El destino Converge. Eduardo había estado manejando sin rumbo fijo durante 3 horas cuando se dio cuenta de que se había alejado demasiado de la ciudad. El encuentro en el banco había sido tan humillante como había esperado. Había firmado papeles que transferían la propiedad de todo lo que poseía a las entidades financieras que habían financiado sus proyectos. Su departamento, su estancia, hasta la casa de sus padres, todo iba a ser rematado para cubrir las deudas. El gerente del banco, Roberto Maldonado, había sido cortés pero firme. Entiendo su situación, señor Martínez. Sabemos que usted siempre cumplió con sus compromisos, pero las garantías están para esto. Usted hipotecó estos bienes, sabiendo que los podía perder si no podía pagar. Eduardo había firmado sin leer los papeles. Ya no importaba lo que decían. Lo que importaba era que a los 65 años había perdido el resultado de 40 años de trabajo. Después del banco había ido a la empresa para la reunión con los delegados sindicales. Para añado peor que la reunión en el banco. Los trabajadores no entendían, no podían entender, que él también era una víctima de la situación. Para ellos, él seguía siendo el patrón, el responsable de garantizar sus empleos. Don Eduardo, le había dicho Roberto Silva, el delegado principal, un hombre de 50 años que trabajaba como capataz desde hacía 15 años. Nosotros entendemos que la situación está difícil, pero acá hay 200 familias que dependen de estos trabajos. No podemos aceptar que nos echen así nomás. Roberto, créeme, que si hubiera una forma de evitar esto, la encontraría. Pero no hay plata. El Estado no nos paga, los clientes privados no compran. Los bancos no prestan. ¿De dónde quieren que saque la plata para pagar los sueldos? Usted tiene propiedades, don Eduardo. Tiene inversiones. Algo debe tener guardado. Tenía. Ya no tengo nada. Todo lo hipotequé para financiar los trabajos que el Estado no me paga. La reunión había durado 2 horas. Al final, Eduardo había logrado negociar un cronograma de despidos que se extendería durante 3 meses, para que los trabajadores tuvieran tiempo de buscar otros empleos. Pero todos sabían que en el contexto económico actual, esos otros empleos no existían. El teléfono había sonado varias veces durante el viaje, pero Eduardo no había atendido. Sebastián había llamado 3 veces, probablemente para seguir insistiendo con sus ideas sobre responsabilidad social empresaria. El gerente de obras había llamado 2 veces, seguramente con más malas noticias sobre contratos cancelados o pagos atrasados. Eduardo ya no quería escuchar malas noticias. Ya no quería tomar decisiones. Ya no quería tomar decisiones. Ya no quería ser responsable por el futuro de 200 familias cuando ni siquiera podía garantizar su propio futuro. El cielo se había puesto oscuro mientras manejaba, y cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, se dio cuenta de que se había metido en un camino rural que no conocía. Su GPS no tenía señal, y no recordaba haber tomado ese desvío. Decidió seguir adelante hasta encontrar algún lugar donde poder dar la vuelta. El camino de tierra se estaba poniendo resbaladizo con la lluvia, y la Hilux empezó a patinar ligeramente. La camioneta se deslizó hacia la cuneta, y Eduardo sintió como las ruedas traseras perdían tracción completamente. Trató de corregir el volante, pero solo logró que la camioneta se deslizara más rápidamente hacia un poste de alambrado que marcaba el límite de un campo. El impacto no fue violento, pero fue suficiente para que Eduardo se golpeara la cabeza contra el parabrisas y perdiera el conocimiento.
Cuando despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. La lluvia golpeaba el techo de la camioneta con fuerza, y afuera estaba completamente oscuro. Tenía un dolor punzante en la cabeza, y cuando se tocó la frente sintió sangre. Su teléfono celular no tenía señal. Eduardo se quedó inmóvil durante varios minutos, tratando de evaluar la situación. Estaba en el medio del campo, en un camino que probablemente nadie transitaba durante la noche, con una camioneta que no funcionaba y una herida en la cabeza que seguía sangrando. Por primera vez en el día, sintió algo que se parecía a la paz. Tal vez esta era la forma en que todo tenía que terminar. Tal vez era mejor quedarse ahí, en el silencio del campo, lejos de los problemas que no podía resolver, lejos de las responsabilidades que ya no podía cumplir. Cerró los ojos y se dejó llevar por el cansancio y el dolor de cabeza. 5. Cuando dos mundos colisionan, Matías llegó al granero empapado hasta los huesos. La tormenta había comenzado en serio durante los últimos 500 metros de su caminata, y ahora caía agua como si el cielo se hubiera rajado. Los truenos hacían temblar la estructura de chapa del viejo edificio, y los relámpagos iluminaban el interior cada pocos segundos. Pero había algo diferente esta vez, algo que no había estado ahí en sus visitas anteriores. A través de una de las ventanas rotas del granero, pudo ver la silueta de una camioneta hundida en la zanja que bordeaba el camino. Era una Toyota Hilux nueva, plateada, con las luces apagadas. Parecía haber chocado contra el poste de alambrado que marcaba la entrada al campo. Matías se quedó inmóvil durante varios minutos, observando. En la calle había aprendido que todo lo que parecía demasiado bueno para ser verdad, generalmente era una trampa. Una camioneta cara abandonada en el medio del campo podía significar muchas cosas, y la mayoría de ellas eran peligrosas para un chico de 12 años solo en la oscuridad. Pero también había aprendido que a veces la supervivencia dependía de tomar riesgos calculados. Y una camioneta podía tener cosas útiles, comida, herramientas, tal vez hasta dinero. Finalmente decidió acercarse. Salió del granero y corrió hacia el vehículo, manteniéndose agachado. El barro del camino se había vuelto resbaladizo, y casi se cayó 2 veces antes de llegar a la camioneta. Cuando estuvo cerca, pudo ver que había alguien adentro. Un hombre mayor, vestido con un traje que incluso empapado se veía caro. Estaba desplomado sobre el volante. Tenía el cabello gris completamente despeinado y una herida en la frente de la que salía sangre que había manchado el cuello de su camisa blanca. Matías se quedó paralizado. Su primer impulso fue alejarse corriendo. Los adultos significaban problemas, especialmente los adultos ricos. Si este tipo estaba muerto, y alguien lo encontraba cerca del cuerpo, automáticamente sería sospechoso. Si estaba vivo pero herido, probablemente lo culparía por el accidente, o por tratar de robarle. Pero algo en la forma en que el hombre respiraba, con dificultad, haciendo un ruido extraño, le recordó a su tío Roberto antes de morirse. Roberto había tenido ese mismo tipo de respiración laboriosa durante sus últimos días en el hospital público, antes de que los riñones le dejaran de funcionar completamente. El hombre levantó la cabeza lentamente y abrió los ojos. Eran de un azul claro, casi transparente, y mostraban una mezcla de confusión y dolor. Matías probó abrir la puerta. Estaba trabada, pero la del acompañante se dio con un chirrido metálico que se perdió entre el ruido de la tormenta. «¿Qué carajo querés, Kibe?», murmuró el hombre, con voz ronca, llevándose una mano a la frente herida. Su acento era porteño, de esos que sonaban a barrios del norte de Buenos Aires, donde vivía la gente con plata. «Tranquilo, viejo. Solo quería ver si estabas vivo», respondió Matías, manteniendo la distancia. Había aprendido a evaluar rápidamente el nivel de peligro que representaba cada adulto. Y este tipo no parecía estar en condiciones de lastimarle a nadie. «Te pegaste un buen palo contra el poste». El hombre trató de incorporarse, pero hizo una mueca de dolor que se transformó en un gemido ahogado. «¿Dónde estamos?» «A unos 20 kilómetros de Rosario, por la ruta que va hacia Casilda. ¿Te acordás cómo llegaste acá?» «¿Tenés teléfono?», preguntó Eduardo, buscando en los bolsillos de su saco con movimientos torpes. «Vos te pensás que tengo un iPhone, loco», respondió Matías con sarcasmo. «Además, acá no hay señal. Ya me fijé». Efectivamente,
Cuando Eduardo encontró su celular y lo encendió, no tenía ni una barra de señal. La pantalla también estaba rajada, probablemente por el impacto. Las primeras gotas de lluvia empezaron a filtrarse por el techo dañado de la camioneta, cayendo sobre el tapizado de cuero que había costado una fortuna cuando Eduardo la había comprado, en tiempos en que podía permitirse esos lujos sin pensarlo dos veces. «Está por caer el temporal de verdad», dijo Matías, notando cómo el viento había empezado a hacer crujir la estructura metálica del granero. «Si querés, podemos ir hasta el granero. Ahí vamos a estar secos». Eduardo lo miró con desconfianza. Este pendejo de la calle probablemente quería llevarlo a algún lugar aislado para robarle. Pero la herida en su cabeza latía con cada latido de su corazón. Se sentía mareado. Y la lluvia se estaba intensificando de una manera que hacía imposible quedarse en la camioneta. «¿Cómo sé que no me vas a robar?». Matías se encogió de hombros. «No sé. Vos fíjate. Pero si quisiera robarte, ya lo habría hecho cuando estabas desmayado. Además, ¿qué te voy a robar? ¿El traje empapado? ¿El auto que no anda?». Era un argumento lógico. Y Eduardo se dio cuenta de que realmente no tenía opciones. Podía quedarse en la camioneta y esperar a que alguien pasara por ese camino rural en medio de la tormenta. Algo que podía no pasar en toda la noche. O podía confiar en este chico que por alguna razón parecía querer ayudarlo. «Bueno», murmuró finalmente. «Pero no te hagas el vivo. Dale, viejo. Yo no jodo a nadie que no me joda a mí». Salir de la camioneta y caminar hasta el granero fueron los 50 metros más difíciles que Eduardo había caminado en su vida. Las piernas le temblaban, la cabeza le daba vueltas, y el barro del camino hacía que cada paso fuera una lucha para mantener el equilibrio. Matías caminaba a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficientemente cerca como para poder sostenerlo si se caía. El granero por dentro era más grande de lo que Eduardo había esperado. Había montones de pasto seco en las esquinas, algunos cajones de madera apilados, que probablemente habían contenido herramientas agrícolas, y una mesa de trabajo oxidada. El techo tenía algunas goteras, pero la mayor parte del espacio estaba seco. «¿Hace mucho que venís acá?», preguntó Eduardo, sentándose en uno de los cajones de madera. «Un tiempo», respondió Matías, que estaba armando una especie de refugio con los cartones en el rincón más protegido. «Es un buen lugar para pasar la noche cuando llueve». Matías se detuvo en lo que estaba haciendo, y miró a Eduardo con esa expresión de evaluación que había perfeccionado durante 2 años de supervivencia urbana. ¿Cuánto podía contarle a este tipo? ¿Era curiosidad genuina o estaba buscando información que después podía usar en su contra? «¿Y a vos, qué te importa?», solo pregunto. «¿Y vos?», preguntó Matías, acomodando los cartones para crear una barrera contra el viento que se filtraba por las rendijas de las paredes. «Por el auto y la ropa, se ve que tenés guita. ¿Qué haces acá perdido?». Eduardo dudó antes de responder. ¿Cómo le explicaba a un chico de la calle que había perdido todo lo que había construido durante 40 años? ¿Cómo le contaba que a los 65 años había quedado tan arruinado como él, pero sin la ventaja de la juventud para empezar de nuevo? «Tengo una empresa. Construcción», dijo finalmente. «Tenía», se corrigió. «Iba camino a mi estancia, cuando me agarró la tormenta». «¿Construcción? ¿Como las casas esas de cartón que se caen cuando llueve fuerte?». Eduardo sintió una punzada de molestia, pero después se dio cuenta de que la crítica del chico probablemente tenía fundamento. Había visto suficientes planes de vivienda social mal ejecutados, como para saber que muchas empresas constructoras hacían trabajos de baja calidad, cuando sabían que el cliente final no tenía poder de reclamo. «No, construimos edificios, barrios privados, obras públicas. Dábamos trabajo a miles de personas. Seguro. Y les pagabas 2 mangos, para que después no pudieran ni alquilar en los edificios que construís». La respuesta del chico lo sorprendió otra vez. No era la típica queja sin fundamento de alguien que critica por criticar. Había una lógica cruda pero real en lo que decía. Una comprensión intuitiva de cómo funcionaba la economía que Eduardo no había esperado encontrar en un chico de 12 años. Afuera, la tormenta había comenzado en serio. Los truenos hacían temblar las chapas del granero con una regularidad que resultaba casi hipnótica, y la lluvia caía con tal fuerza que parecía granizo.
A través de las rendijas se veían relámpagos que iluminaban el campo como si fuera de día, revelando un paisaje que se había transformado completamente. Lo que horas antes había sido tierra seca ahora era un mar de barro y charcos. Pero Eduardo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la cabeza le daba vueltas y veía imágenes de todo lo que había perdido su empresa, sus propiedades, la confianza de sus empleados, el respeto de su hijo. Además, no se sentía cómodo durmiendo al lado de este desconocido. ¿Y si lo atacaba mientras dormía? ¿Y si tenía cómplices esperando afuera? ¿No tenés miedo de que te robe?, preguntó Matías de repente, como si le hubiera leído la mente. Debería. No sé. Vos sos el que tiene plata. Yo solo tengo esta porquería, dijo, mostrando el contenido de su mochila. Una botella de plástico medio llena, algunas monedas, un pedazo de pan duro. Además, si quisiera robarte ya lo habría hecho cuando estabas desmayado en el auto. Eduardo se dio cuenta de que el chico tenía razón. Si hubiera querido hacerle daño, ya habría tenido oportunidad de sobra. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Matías. ¿Y vos? Eduardo. Fue el primer intercambio real entre ambos, no de desconfianza o necesidad, sino de algo que se parecía a la cortesía humana básica. Y en el silencio que siguió, interrumpido solo por el rugido de la tormenta afuera, ambos se dieron cuenta de que tal vez esta noche iba a ser diferente a todas las anteriores. Alrededor de la medianoche, Eduardo empezó a sentirse peor. El dolor de cabeza, que había sido constante desde el accidente, se había intensificado hasta volverse casi insoportable, y tenía náuseas que empeoraban cada vez que trataba de mover la cabeza. Matías, que había estado fingiendo dormir pero en realidad manteniéndose alerta por instinto de supervivencia, se dio cuenta de que el hombre mayor estaba sudando frío a pesar de que la temperatura había bajado considerablemente con la tormenta. «Hey, Eduardo, ¿estás bien?» «No, me siento para el orto», murmuró Eduardo, llevándose las manos a la cabeza con un gemido ahogado. Matías se acercó cautelosamente. Había visto suficientes peleas en la calle como para reconocer los síntomas de una conmoción cerebral. Su tío Roberto, antes de que se muriera de cirrosis en el hospital público, había tenido varios episodios similares después de que lo cagaran a palos en el barrio por deber plata a los tipos equivocados. «Escúchame, puede ser que tengas conmoción. No te podés dormir hasta que sepamos que estás bien». «¿Cómo sabes eso?» «En la calle aprendés de todo. Mi tío tuvo lo mismo después de una paliza. Si te dormís con conmoción, capaz no te despertás más». Matías se sentó en el suelo frente a Eduardo, manteniendo la distancia pero lo suficientemente cerca como para poder ayudarlo si era necesario. «¿Me podés decir tu nombre completo?» «Eduardo. Eduardo Martínez». Eduardo dudó, confundido. «Martes. No, miércoles. Es jueves. Loco. ¿Te acordás por qué venías para acá?» Eduardo cerró los ojos, tratando de enfocar sus pensamientos dispersos. Iba a la estancia, mi estancia, aunque ya no es mía. La amargura en su voz era palpable. Nada es mío ya. ¿Qué pasó? Y así comenzó la conversación más larga y honesta que Eduardo había tenido en años. Durante las horas que siguieron, mientras Matías lo mantenía despierto haciéndole preguntas, contando historias de la calle para que no se durmiera, Eduardo empezó a hablar de su vida de una manera que nunca antes había hecho. Le contó sobre la empresa que había construido desde cero, trabajando 18 horas por día durante los primeros años. Le habló de su esposa, Carmen, que había muerto 5 años atrás de cáncer, y cómo después de su muerte, había perdido la capacidad de disfrutar de los éxitos que tanto le habían costado conseguir. «Carmen siempre me decía que trabajaba demasiado», murmuró Eduardo, alrededor de las 2 de la mañana, cuando el dolor de cabeza había comenzado a ceder ligeramente. Que no servía de nada tener plata si no tenía tiempo para gastarla con la gente que quería. Yo le decía que trabajaba para ella, para nuestro futuro. Pero cuando se enfermó, me di cuenta de que había trabajado tanto para el futuro que me había perdido el presente. Matías escuchaba en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas para mantener a Eduardo consciente, pero también genuinamente interesado en la historia. Era la primera vez que un adulto le hablaba como si fuera una persona real, no como un problema a resolver o una molestia a evitar. «¿Y tu hijo?», preguntó Matías. «Sebastián».
Eduardo suspiró profundamente. Es un buen chico, pero no entiende cómo funciona el mundo. Cree que todo se soluciona con buenas intenciones y donaciones a organizaciones benéficas. Dice que tengo que retribuir a la sociedad, que tengo que ser más socialmente responsable. ¿Y qué pensás vos? Pensaba que si la gente quería plata, que trabajara. Yo empecé de abajo. Mi viejo era albañil, y mi vieja limpiaba casas. Nadie me regaló nada. Eduardo hizo una pausa, mirando hacia el techo del granero, donde las gotas de lluvia seguían filtrándose. Pero ahora, no sé, tal vez hay cosas que no entiendo. El intercambio de historias. La última vez que la vi, dijo Matías, con la voz apenas audible por encima del ruido de la lluvia. Estaba sentada en una cama en esa casa, fumando un cigarrillo, mirando la pared. Ni siquiera me miró cuando me fui con Valentina. Le contó sobre su hermana, sobre los 6 meses que habían vivido juntos en la calle, sobre la decisión más difícil de su vida de llevarla al hogar de menores. ¿Sabes cuál es la diferencia entre vos y yo?, preguntó Matías después de un largo silencio. ¿Cuál? Que tu viejo era albañil, pero tenía trabajo. Tu vieja limpiaba casas, pero tenía trabajo. Cuando eras pibe, había alguien que te compraba la comida, que pagaba el alquiler, que te mandaba al colegio. Yo a los 10 años ya estaba en la calle, porque no había nadie que hiciera eso por mí. Eduardo se quedó en silencio, procesando las palabras del chico. Era la primera vez que alguien le planteaba la diferencia entre pobreza con familia y pobreza absoluta, de una manera tan clara y directa. ¿Y cómo es? Matías pensó durante un momento antes de responder. Es como si fueras invisible, pero al mismo tiempo como si todos te estuvieran mirando. Invisible cuando necesitas ayuda, pero visible cuando alguien quiere echarte de algún lado. Es levantarte todos los días sin saber si vas a conseguir comida, dónde vas a dormir, si te van a lastimar. Es no poder planificar nada más allá del día siguiente, porque no sabes si vas a llegar. Eduardo sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. La comprensión real de que su perspectiva del mundo había estado limitada por su propia experiencia. La revelación. Alrededor de las 4 de la mañana, cuando la tormenta había comenzado a amainar ligeramente, Eduardo le contó a Matías sobre los eventos del día anterior, la quiebra de la empresa, la pérdida de todas sus propiedades, los 200 empleados que se iban a quedar sin trabajo. Hoy tuve que firmar papeles que me dejaron sin nada, dijo, con una voz que había perdido toda la dureza que había tenido al principio de la noche. A los 65 años, después de trabajar 40 años, quedé tan pelado como vos. La diferencia es que vos tenés 12 años y podés empezar de nuevo. Yo tengo 65 y no sé si tengo fuerzas para volver a empezar. Matías lo miró con una expresión que Eduardo no supo interpretar al principio. Después se dio cuenta de que era comprensión. Este chico de 12 años que había perdido todo antes de tener la oportunidad de ganar algo, entendía lo que significaba la pérdida de una manera que su propio hijo, con toda su educación universitaria, no podía entender. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, continuó Eduardo. No es perder la plata, es tener que mirarle la cara a 200 familias y decirles que se acabó. Gente que confió en mí, que trabajó conmigo años, que tenía planes para el futuro basados en que la empresa iba a seguir funcionando. ¿Y no hay nada que puedas hacer? No con las reglas del juego como están ahora. Para salvar la empresa necesitaría un milagro. O necesitaría cambiar completamente la forma en que funciona. Matías se quedó callado durante un rato, pensando. Después preguntó, ¿y si en lugar de pensar en salvar la empresa como era, pensaras en hacer algo diferente? ¿Algo que funcione mejor? Era una pregunta simple, pero que abrió una línea de pensamiento que Eduardo no había considerado. Durante toda la crisis, había estado enfocado en tratar de mantener funcionando algo que claramente ya no funcionaba. Nunca había pensado en la posibilidad de construir algo nuevo desde las cenizas de lo viejo. El amanecer de una idea. Cuando comenzó a amanecer, ambos estaban exhaustos, pero despiertos. La tormenta había pasado, dejando el aire limpio y fresco, y los primeros rayos de sol empezaron a filtrarse por las rendijas del granero. Eduardo se sentía mejor. La conversación nocturna había funcionado como una especie de terapia involuntaria, y aunque todavía tenía dolor de cabeza, ya no se sentía mareado.
Voy a caminar hasta la ruta a ver si pasa alguien, dijo Matías, preparándose para salir. Con suerte, algún camionero me puede llevar hasta un pueblo donde haya un mecánico. ¿Y por qué me ayudarías? Matías se encogió de hombros. Porque estás jodido, igual que yo. La diferencia es que vos te vas a poder ir de acá. Y además, me caes bien, viejo. Sos menos forro de lo que pensé al principio. Eduardo se rió por primera vez en semanas. Vos también me caes bien, pibe. En el pueblo, Matías explicó la situación en el taller mecánico. Al principio no le creyeron. Un pibe de la calle hablando de un millonario varado en el campo. Sonaba a verso. Pero cuando mencionó la marca y modelo exactos de la camioneta, y describió con precisión dónde estaba y qué le había pasado, el mecánico decidió ir a ver. Eduardo no podía creer que el chico hubiera vuelto, y menos con ayuda profesional. Cuando vio llegar la grúa del taller, sintió algo que no había experimentado en años. Gratitud real hacia un desconocido que no tenía ninguna obligación de ayudarlo. Capítulo 3. La decisión. El regreso a la realidad. Una semana después del encuentro en el granero, Eduardo estaba en lo que quedaba de su oficina en Rosario. Había tenido que mudar la empresa a un espacio mucho más pequeño y barato, despedir a la mitad del personal, y vender todo lo que no era absolutamente esencial para el funcionamiento básico de la compañía. En su escritorio, ahora una mesa común y corriente en lugar del escritorio de nogal macizo, que había sido rematado junto con el resto de los muebles. Tenía el informe de un investigador privado que había contratado para averiguar más sobre Matías González. El informe era devastador pero no sorprendente. Madre en situación de prostitución, padre alcohólico desaparecido, hermana menor en un hogar estatal, el chico viviendo en la calle desde los 10 años. Había pasado por varios hogares de menores, pero siempre se escapaba. Tenía un cociente intelectual significativamente por encima del promedio, pero había abandonado la escuela en 4º grado. También tenía información sobre Valentina, la hermana de Matías. Estaba en el Hogar San José, en las afueras de Rosario. Era una institución bien administrada, con buenos índices de reinserción social, pero con recursos limitados. La niña había progresado bien en sus estudios, pero las trabajadoras sociales reportaban episodios de ansiedad y pesadillas recurrentes. Su hijo Sebastián entró a la oficina sin golpear, como era su costumbre, pero se detuvo al ver el cambio drástico en el espacio. Es lo que queda, dijo Eduardo sin levantar la vista del informe. 50 metros cuadrados, 6 empleados, y contratos para 2 meses más de trabajo. Sebastián se sentó en la única silla disponible para visitantes, claramente incómodo. Papá, tengo que pedirte disculpas. No entendía realmente lo grave que era la situación. Pensé que estabas exagerando cuando hablabas de la crisis. No estaba exagerando. Lo sé. Hablé con Raúl. Me explicó todo lo que pasó con el contrato del hospital. Con los pagos atrasados, con las garantías ejecutadas. Sebastián hizo una pausa. También me dijo que hay una propuesta para reestructurar lo que queda de la empresa. Eduardo finalmente levantó la vista. ¿Qué propuesta? Una cooperativa. Los empleados que quedaron quieren formar una cooperativa de trabajo y mantener funcionando los contratos que todavía tenemos. Dicen que si vos aportás tu experiencia y tus contactos, y ellos aportan su trabajo, podemos mantener algo funcionando hasta que la situación económica mejore. Era una idea que Eduardo nunca había considerado. Durante 40 años había sido el dueño absoluto de su empresa, el que tomaba todas las decisiones importantes. La idea de compartir el control con sus empleados le resultaba extraña, casi amenazante. ¿Y qué papel tendría yo en esa cooperativa? Serías el director técnico. Te encargarías de conseguir contratos, supervisar las obras, manejar las relaciones con los clientes, pero las decisiones importantes se tomarían entre todos. Eduardo se recostó en su silla, pensando. Era una forma completamente diferente de hacer negocios, pero tal vez era la única forma de mantener viva alguna versión de lo que había construido. «Hay algo más», dijo Sebastián. Los compañeros me preguntaron si estarías dispuesto a incorporar un programa de capacitación laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Nada grande, 2 o 3 chicos por vez, que puedan aprender el oficio mientras trabajan. Eduardo sintió una conexión inmediata con lo que su hijo estaba proponiendo.
¿Y de dónde saldría la plata para mantener a esos chicos mientras aprenden? Hay subsidios del gobierno para programas de inclusión laboral, y también hay fundaciones privadas que financian este tipo de iniciativas. Si lo hacemos bien, podría ser autofinanciable. La búsqueda. Esa tarde, Eduardo manejó hasta el barrio donde sabía que Matías solía dormir. Lo encontró en el puerto, cargando bolsas de cemento junto a otros trabajadores ocasionales. El chico había cambiado en esa semana. Estaba más flaco pero también más musculoso, y tenía la piel curtida por trabajo bajo el sol. «Eduardo», dijo Matías cuando lo vio acercarse, sin sorpresa pero con curiosidad. «¿Qué haces acá?» «Vine a buscarte». «¿Para qué?» Eduardo se sentó en un cajón de madera que había cerca del muelle, en el mismo lugar donde Matías había estado descansando entre cargas, «para ofrecerte algo, pero no es lo que te imaginas». Le contó sobre la propuesta de la cooperativa, sobre el programa de capacitación laboral que querían implementar. Le explicó que no se trataba de darle plata por lástima, sino de una oportunidad real, terminar la escuela mientras aprendía un oficio, trabajar en la empresa empezando desde abajo, pero con posibilidades genuinas de crecimiento. También significa que podríamos ayudar a que tu hermana salga del hogar estatal, no inmediatamente, pero sí en cuanto demuestres que tenés estabilidad laboral y un lugar donde vivir. Matías lo escuchó en silencio, con la expresión cautelosa que había perfeccionado durante años de recibir promesas que después no se cumplían. ¿Y qué querés a cambio? Que me enseñes lo que sabes. ¿Qué sé yo que vos no sepas? Eduardo sonrió. ¿Cómo es la vida de la gente que construye nuestros edificios, pero no puede vivir en ellos? ¿Cómo hacer que una empresa no solo genere plata, sino que también genere oportunidades reales para gente como vos? ¿Cómo ser exitoso sin ser un hijo de puta? Entonces, por lo menos lo intentamos, pero algo me dice que vos te vas a adaptar a cualquier cosa. Lo que no sé es si yo me voy a poder adaptar a cambiar. La decisión del chico. Esa noche, Matías no pudo dormir. La propuesta de Eduardo representaba todo lo que había soñado: la posibilidad de sacar a Valentina del hogar, de tener un trabajo real, de construir una vida que fuera algo más que supervivencia día a día. Pero también representaba un riesgo enorme. En la calle había aprendido a no depender de nadie, a no confiar en promesas de adultos, a resolver sus problemas sin ayuda. Aceptar la oferta de Eduardo significaba volverse vulnerable otra vez, confiar en que alguien iba a cumplir su palabra. Al día siguiente, volvió al lugar donde habían quedado en encontrarse. «Acepto», le dijo a Eduardo, «pero con condiciones». «¿Cuáles?» «Primera, quiero visitar a Valentina todas las semanas. Segunda, si esto no funciona, no me vas a echar sin avisarme con tiempo suficiente para buscar otra cosa. Tercera, quiero que otros chicos también tengan la oportunidad, no solo yo». Eduardo extendió la mano. Trato. Capítulo 4. La transformación. Los primeros meses. La adaptación no fue fácil para ninguno de los dos. Matías había pasado 2 años viviendo sin horarios, sin obligaciones, sin tener que responder ante nadie. De repente tenía que levantarse a las 6 de la mañana, ir a clases por la tarde, cumplir con responsabilidades laborales, vivir en un departamento pequeño que Eduardo había alquilado cerca de la obra donde estaba trabajando la cooperativa. Los primeros días fueron los peores. Matías se despertaba en pánico, buscando sus pertenencias, creyendo que tenía que salir corriendo. La cama le resultaba demasiado blanda después de años durmiendo en el suelo. La ducha diaria le parecía un lujo innecesario. Los horarios de comida le resultaban arbitrarios. Eduardo, por su parte, tenía que aprender a trabajar de una manera completamente diferente. En lugar de dar órdenes que se cumplían sin discusión, ahora tenía que explicar sus decisiones, consensuar con los otros miembros de la cooperativa, aceptar que a veces sus ideas podían ser rechazadas por mayoría. Pero lentamente, ambos empezaron a adaptarse. Matías descubrió que tenía una habilidad natural para entender los aspectos prácticos de la construcción. Podía ver problemas en los planos que otros no veían. Tenía intuición para saber cuándo una estructura iba a tener problemas. Su experiencia viviendo en edificios abandonados, buscando refugio en construcciones precarias, le había dado un conocimiento empírico de la arquitectura que ningún libro podía enseñar. Eduardo, por su lado, descubrió que trabajar en cooperativa
Le daba una satisfacción que había perdido durante los últimos años de su empresa tradicional. Las decisiones se tomaban más lentamente, pero cuando se implementaban, todos estaban comprometidos con hacerlas funcionar. El reencuentro. El día más importante llegó 3 meses después del inicio del programa. Eduardo acompañó a Matías al Hogar San José para una visita que había estado planeando durante semanas. Valentina había crecido en los 2 años que había estado separada de su hermano. Ya no era la nena de 8 años asustada que Matías recordaba. A los 10, era una chica seria, estudiosa, que había aprendido a protegerse emocionalmente de las esperanzas que podían no cumplirse. El reencuentro fue más difícil de lo que Matías había esperado. Valentina no corrió a abrazarlo como él había imaginado. Se mantuvo distante, educada pero cautelosa. «¿Ahora sí podés cuidarme?», le preguntó después de que Matías le contara sobre su trabajo, sobre el departamento, sobre los planes que tenía para el futuro. «¿Y la próxima vez que las cosas se pongan difíciles, no me vas a traer de vuelta acá?». La pregunta fue como una puñalada para Matías. Se dio cuenta de que su hermana había entendido perfectamente bien por qué él la había dejado en el hogar, y que había pasado 2 años preguntándose si volvería a pasar lo mismo. «No vale, la próxima vez que las cosas se pongan difíciles, las vamos a resolver juntos». El proceso legal para que Matías recuperara la custodia de su hermana llevó 6 meses más. Tuvieron que demostrar que tenía ingresos estables, una vivienda adecuada y capacidad para cuidar de una menor. Eduardo no solo proporcionó las referencias laborales necesarias, sino que también testificó personalmente ante la jueza de menores sobre la transformación que había visto en Matías. La expansión del programa. El programa de capacitación laboral empezó a crecer. Después de Matías, incorporaron a otros 3 chicos: Kevin, de 15 años, que había estado viviendo debajo de un puente cerca del centro; Yamila, de 16, que había salido del sistema de hogares al cumplir la mayoría de edad sin tener dónde ir; y Lucas, de 14, cuya familia había perdido su casa en una inundación y se había desintegrado cuando el padre se quedó sin trabajo. Cada uno tenía su historia, sus traumas, sus resistencias, pero también cada uno tenía habilidades que el sistema tradicional no había sabido reconocer ni desarrollar. Kevin tenía una memoria fotográfica que le permitía recordar planos complejos después de verlos una sola vez. Yamila había aprendido soldadura de manera autodidacta, y era mejor que técnicos con años de experiencia. Lucas había desarrollado habilidades de liderazgo, coordinando grupos de chicos en situación de calle. Eduardo se convirtió en algo así como un padre adoptivo para todos ellos, pero fue con Matías con quien desarrolló la relación más profunda. El chico se había convertido en su consultor sobre cómo hacer que los proyectos de la cooperativa funcionaran realmente para la gente que los iba a usar. «Ese barrio de viviendas sociales que queremos construir», le dijo Matías un día, señalando los planos que estaban revisando. «Está pensado como si la gente fuera a vivir ahí de la misma forma que vive la gente de clase media. Pero la gente pobre vive diferente. Necesita espacios comunes más grandes, lugares donde pueda hacer changas, patios donde los chicos puedan jugar seguros». Eduardo había incorporado las sugerencias de Matías, y el proyecto se había convertido en un modelo de vivienda social que después fue replicado en otras ciudades. El cambio en Eduardo. La transformación en Eduardo fue tan profunda como la de Matías, aunque menos visible. Externamente, seguía siendo el mismo arquitecto experimentado, el mismo empresario exitoso, pero internamente había cambiado su comprensión fundamental de para qué servía el éxito. Su relación con Sebastián mejoró notablemente. Su hijo ya no lo veía como un empresario insensible, y Eduardo ya no veía a Sebastián como un idealista naïf. Habían encontrado un punto medio donde los valores sociales y la viabilidad económica se complementaban en lugar de contraponerse. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?», le dijo Eduardo a Sebastián durante una cena familiar, 6 meses después de que Valentina se hubiera mudado con Matías. «Que ayudar a estos chicos no solo es lo correcto desde el punto de vista moral, también es buen negocio. Son los empleados más comprometidos que he tenido nunca, porque entienden el valor real del trabajo». La prueba final. La prueba final del programa llegó cuando la economía del país entró en una nueva crisis.
Los contratos se redujeron. Los pagos se atrasaron aún más, y la cooperativa tuvo que tomar decisiones difíciles sobre cómo mantenerse a flote. En una reunión de todos los miembros de la cooperativa, alguien sugirió que tal vez había llegado el momento de suspender el programa de capacitación laboral para reducir costos. Fue Matías quien habló en contra de la propuesta. Entiendo que las cosas están difíciles, dijo, parado frente a los 15 adultos que conformaban la cooperativa. Pero estos programas son exactamente lo que necesitamos cuando las cosas se ponen jodidas. Cuando no hay trabajo, cuando la economía está mal, los primeros que sufren son los pibes como yo. Si nosotros no los ayudamos ahora, ¿quién los va a ayudar? Su argumento convenció al grupo. No solo mantuvieron el programa, sino que lo expandieron, incorporando a chicas madres que necesitaban trabajar mientras cuidaban a sus hijos, y a hombres mayores de 50 años que habían quedado desempleados y no conseguían trabajo en ningún lado. Epílogo, 5 años después. La ceremonia. La ceremonia de graduación de la escuela técnica era pequeña, pero para Matías representaba el cierre de un círculo que había comenzado esa noche de tormenta en el granero abandonado. En la primera fila estaban Eduardo y Sebastián, que se habían vuelto algo así como una familia adoptiva no oficial pero real. En la segunda fila estaba Valentina, ahora de 14 años, que había logrado no solo adaptarse a la vida fuera del hogar sino también destacarse en sus estudios. Junto a ella estaban Kevin, Yamila y Lucas, que habían seguido caminos similares terminando la escuela, aprendiendo oficios, construyendo vidas que 2 años antes habrían sido impensables. Matías había terminado la secundaria a los 17 años, y ahora, a los 18. Se graduaba como técnico en construcción con especialización en vivienda social. No había sido fácil. Los primeros meses, había querido volver a la calle más de una vez, adaptarse a horarios, a la autoridad, a las reglas de un mundo que nunca había sido el suyo. Había sido uno de los desafíos más duros de su vida. Pero Eduardo había cumplido su parte del trato, y más. Martínez and Asociados, ahora constituida como Cooperativa de Trabajo Martínez, había cambiado completamente su enfoque. Tenían un programa de inclusión laboral que había beneficiado a más de 50 jóvenes en situación de vulnerabilidad. Habían mejorado sustancialmente las condiciones laborales de todos sus empleados, y se habían especializado en construcción de viviendas sociales de calidad. Ese muro se va a fisurar en menos de 2 años, había dicho Matías, la primera vez que visitó una obra en construcción, señalando un problema en los cimientos que efectivamente se hizo visible 18 meses después, exactamente como él había predicho. Después de la graduación, fueron a comer a una parrilla en las afueras de Rosario. Era el mismo tipo de lugar al que Eduardo iba con su padre cuando era chico, antes de que el éxito lo alejara de sus orígenes. Ahora quiero estudiar arquitectura, respondió Matías, cortando un pedazo de asado que Eduardo había preparado personalmente. Pero no para hacer edificios lindos para gente con plata. Quiero diseñar viviendas que la gente común pueda pagar, pero que no sean una mierda. Quiero que cuando un pibe como yo mire un edificio, no piense ahí vive gente que me odia, sino ahí podría vivir yo algún día. Eduardo sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y asombro. En 5 años, este chico había pasado de sobrevivir día a día a planificar cómo cambiar el mundo. Pero lo más importante era que él mismo había cambiado. Ya no veía la pobreza como un fracaso personal de los pobres, sino como un problema sistémico que requería soluciones sistémicas y, sobre todo, oportunidades reales. El legado inesperado. Matías se quedó pensando un momento, masticando lentamente. ¿Te acordás de lo que me dijiste sobre tu esposa? ¿Qué cosa? Que cuando Carmen se estaba muriendo de cáncer, vos te quedabas despierto con ella toda la noche cuando no podía dormir por el dolor. Que le hablabas de cualquier cosa, para que no pensara en la enfermedad. Eduardo asintió. No recordaba haber contado eso con tanto detalle, pero era cierto. Había sido uno de los periodos más duros de su vida. Ver cómo la mujer que amaba se deterioraba día a día. Esa noche me di cuenta de que vos también te estabas muriendo. No de cáncer, pero sí de soledad. De vivir en un mundo donde la gente vale por lo que tiene, no por lo que es. Yo estaba acostumbrado a estar solo, pero vos no. Y me pareció que nadie se merecía morirse solo,
Ni siquiera un millonario hijo de puta. Eduardo se rió, pero tenía los ojos húmedos. ¿Seguís pensando que soy un hijo de puta? Sí. Pero ahora, sos mi hijo de puta, respondió Matías. Y por primera vez desde que se conocían. Se levantó de su silla y lo abrazó. El abrazo duró varios segundos, y cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento mutuo, de gratitud por un encuentro que había cambiado el curso de ambas vidas, de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. La multiplicación del impacto. Mientras Eduardo pagaba la cuenta, un gesto que ya no hacía por paternalismo, sino por cariño genuino. Y Matías ayudaba a Valentina con su campera. Ninguno de los dos podía imaginar que su historia se convertiría en el modelo para un programa nacional de inclusión social. 2 años después, el modelo de la cooperativa Martínez había sido estudiado por universidades, replicado en otras ciudades, y adoptado como política pública en 3 provincias. El programa había sacado de la calle a más de 500 chicos y les había dado no solo una segunda oportunidad, sino la primera oportunidad real que habían tenido en sus vidas. Pero el impacto más profundo no se medía en números, sino en transformaciones individuales. Kevin había terminado siendo uno de los mejores técnicos en instalaciones eléctricas de la región, y ahora coordinaba su propio equipo de trabajo. Yamila había montado un taller de soldadura que empleaba a otras mujeres en situación de vulnerabilidad. Lucas había estudiado trabajo social, y ahora dirigía programas de inclusión laboral en otras empresas. Cada uno de ellos había replicado el modelo en pequeña escala, ayudando a otros chicos, creando una red de solidaridad que se extendía mucho más allá de lo que una sola empresa podía hacer. El momento de la verdad. El momento más emotivo llegó 3 años después de esa cena, cuando Matías se recibió de arquitecto. La ceremonia fue en la Universidad Nacional de Rosario, y en la primera fila estaba toda su familia adoptiva. Eduardo, Sebastián, Valentina, que para entonces ya había decidido estudiar medicina, y también su madre. Sí, su madre. Después de 5 años trabajando en condiciones que la habían destruido física y emocionalmente, había logrado salir de la prostitución con la ayuda de una organización que trabajaba con mujeres en esa situación. No vivían juntos, las heridas eran demasiado profundas para eso, pero se veían regularmente, y lentamente estaban reconstruyendo una relación que parecía perdida para siempre. Cuando Matías recibió su diploma, Eduardo sintió algo que no había sentido, ni siquiera cuando se había recibido él mismo. La satisfacción de haber ayudado a alguien a alcanzar su máximo potencial. No por caridad, no por lástima, sino por haber creado las condiciones para que el talento y el esfuerzo pudieran florecer. La filosofía transformada. En su discurso como graduado destacado de su promoción, Matías habló sobre algo que había aprendido durante esos años de transformación, que la verdadera riqueza no se medía en lo que uno acumulaba, sino en lo que uno era capaz de multiplicar. Hay 2 tipos de éxito, dijo, mirando directamente a Eduardo entre el público. El éxito que se mide en lo que conseguís solo, y el éxito que se mide en lo que conseguís que otros consigan. El primer tipo de éxito se termina cuando vos te morís. El segundo tipo de éxito sigue multiplicándose generación tras generación. Eduardo había aprendido esa lección de la manera más dura posible, perdiendo todo lo que había construido durante 40 años en una sola crisis económica. Pero también había aprendido que cuando el éxito se basaba solo en la acumulación individual, era vulnerable a cualquier cambio en las circunstancias externas. En cambio, cuando el éxito se basaba en crear oportunidades para otros, se volvía antifrágil. Cada persona que se beneficiaba del programa se convertía en alguien que podía ayudar a otros, creando una red de apoyo mutuo que era mucho más fuerte que cualquier fortuna individual. El círculo completo. El final de la historia llegó de la manera más inesperada. 5 años después de la graduación de Matías como arquitecto, Eduardo recibió una llamada que cambiaría todo una vez más. Era del gobernador de la provincia. El gobierno nacional había decidido implementar un programa masivo de vivienda social, y querían que la cooperativa Martínez fuera la empresa líder del proyecto. No era solo por su experiencia técnica, sino por su modelo de inclusión social que había demostrado funcionar a gran escala.
El contrato era por 10 veces más dinero del que Eduardo había manejado en los mejores años de su empresa tradicional. Pero lo más importante no era el dinero, sino la oportunidad de impactar la vida de miles de familias que necesitaban vivienda digna. Primera, por cada vivienda que construyamos, capacitamos a un joven en situación de vulnerabilidad. Segunda, todos los barrios que diseñemos tienen que tener espacios comunitarios, áreas verdes y acceso real a servicios públicos. Tercera, parte de las ganancias se reinvierte en programas sociales. Y cuarta, cuando terminemos este proyecto, hacemos otro, y después otro, hasta que no quede ningún pibe durmiendo en la calle en toda la provincia. Eduardo extendió la mano, exactamente como había hecho la primera vez que habían hecho un trato. Acepto todas las condiciones. El granero recordado. 10 años después de esa noche de tormenta, Eduardo y Matías volvieron al granero abandonado donde se habían conocido. Ya no estaba abandonado. La cooperativa Martínez lo había comprado y convertido en un centro de capacitación laboral para jóvenes rurales. ¿Te acordás qué pensaste cuando me viste esa primera vez?, preguntó Eduardo, sentándose en el mismo cajón, ahora barnizado y convertido en parte del mobiliario histórico del centro. Pensé que eras un garca con plata, que se había mandado una cagada, y que capaz tenía algo que yo podía robar, respondió Matías, riéndose. ¿Y vos? Pensé que eras un pibe de la calle, que me iba a robar todo lo que tenía, que los dos estábamos jodidos. Pero que vos eras más peligroso que yo. Ambos se quedaron en silencio, mirando el espacio que había sido testigo del encuentro más importante de sus vidas. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto?, dijo finalmente Eduardo. ¿Qué? Que esa noche, los dos estábamos completamente equivocados sobre el otro. Pero también teníamos razón. Vos no me robaste la plata, pero sí me robaste toda mi forma de entender el mundo. Y yo no te di caridad, pero sí te di la oportunidad de convertirte en quien realmente eras. Matías asintió, y lo más loco es que ninguno de los dos buscaba lo que encontramos. Vos querías un refugio de la tormenta. Yo quería un lugar donde dormir seco. Y terminamos encontrando una familia. El legado final. Cuando salieron del granero esa tarde, el sol se estaba poniendo sobre los campos que rodeaban el centro de capacitación. A lo lejos, se podían ver las casas del primer barrio de vivienda social que habían diseñado juntos. Casas simples pero dignas, con jardines donde jugaban chicos que antes habían vivido en asentamientos precarios. Eduardo tenía 75 años. Y había encontrado en el trabajo social una satisfacción que nunca había experimentado en sus años de empresario tradicional. No tenía la fortuna personal que había tenido antes de la crisis, pero había ayudado a crear oportunidades para miles de personas. Matías tenía 28 años y se había convertido en uno de los arquitectos sociales más respetados del país. Tenía ofertas de trabajo en empresas privadas que le pagarían 10 veces más de lo que ganaba en la cooperativa. Pero había elegido quedarse porque había entendido que el verdadero éxito no se medía en lo que uno ganaba, sino en el impacto que uno tenía en la vida de otros. Valentina había terminado medicina y trabajaba en hospitales públicos, atendiendo a la misma población de la que ella había formado parte cuando era niña. Kevin dirigía su propia empresa de instalaciones eléctricas. Yamila había abierto una escuela técnica para mujeres. Lucas coordinaba programas sociales en el gobierno provincial. Todos habían elegido caminos que les permitían ayudar a otros chicos en situaciones similares a las que ellos habían vivido, porque habían entendido algo fundamental, que cuando alguien te da una oportunidad real, no una limosna, sino una verdadera posibilidad de crecer, generas una deuda que solo se puede pagar ayudando a otros a tener las mismas oportunidades. La lección final. Mientras Eduardo manejaba de vuelta a Rosario, con Matías en el asiento del acompañante revisando los planos del próximo proyecto que iban a desarrollar juntos, ambos reflexionaron sobre lo que habían aprendido en esos 10 años. Eduardo había aprendido que el dinero era una herramienta, no un objetivo, que el verdadero poder no estaba en acumular riqueza sino en crear oportunidades para que otros pudieran prosperar. Que la empresa más exitosa no era la que generaba más ganancias, sino la que generaba más progreso social.
Matías había aprendido que el resentimiento era una prisión que uno se construía a sí mismo, y que la gratitud era la llave que abría todas las puertas, que no importaba de dónde venías sino hacia dónde ibas, y que el pasado solo servía para recordarte por qué tenías que ayudar a otros a tener un futuro mejor. Pero la lección más importante que habían aprendido juntos era que a veces los encuentros más casuales son los que cambian todo, y que cuando dos mundos aparentemente incompatibles colisionan, a veces no se destruyen mutuamente sino que se transforman en algo completamente nuevo, algo mejor de lo que cualquiera de los dos habría sido por separado. Epílogo final. El granero testigo. Hoy, el granero que una vez había sido refugio desesperado, se había convertido en símbolo de esperanza. En una placa de bronce junto a la entrada del centro de capacitación, había una frase que resumía todo lo que Eduardo y Matías habían aprendido. A veces, los encuentros más inesperados son los que nos enseñan quiénes podemos llegar a ser cuando dejamos de ser solo quienes somos. Dedicado a todos los chicos de la calle que merecen una oportunidad, y a todos los adultos que todavía pueden aprender a dársela. Y así, lo que había comenzado como una noche de tormenta y desesperación, se había convertido en una historia de transformación que seguiría multiplicándose, generación tras generación, en cada vida que tocara. Porque eso había aprendido Eduardo en esa noche crucial, que cambiar una vida puede cambiar el mundo, pero solo si estás dispuesto a que esa vida también te cambie a vos. El granero seguía ahí, testigo silencioso de que a veces los milagros no bajan del cielo, sino que emergen del encuentro entre dos personas que se necesitan mutuamente sin saberlo, en el momento exacto en que ambas han perdido todo lo que creían importante, y están listas para descubrir lo que realmente importa. Fin capítulo 1. La tormenta. Eduardo Martínez sostenía el cheque rebotado en sus manos temblorosas, mirando los números que representaban el fin de todo. 800,000 pesos. Don Eduardo, dijo el contador. Raúl Pereira, un hombre de 60 años que trabajaba con él desde los inicios de la empresa. Si no cobramos esto en los próximos días, no vamos a poder pagar los sueldos del mes, y tampoco las cargas sociales del trimestre. La oficina estaba en silencio. Afuera, el ruido del tráfico de Rosario llegaba amortiguado por los vidrios doble contacto que Eduardo había mandado instalar cuando todavía creía que el éxito era permanente. Ahora, esos mismos vidrios lo separaban de un mundo que parecía haberse vuelto hostil de la noche a la mañana. ¿Cuánto tenemos en el banco?, preguntó Eduardo, aunque ya conocía la respuesta. 200,000 pesos. Alcanza para pagar la mitad de los sueldos, o todos los sueldos de la mitad del personal. Eduardo se levantó de su escritorio de nogal macizo, otro símbolo de éxito que ahora se burlaba de él, y caminó hacia la ventana. Desde el 10º piso podía ver la ciudad que había ayudado a construir durante 40 años. Edificios que llevaban su firma, barrios donde habían vivido familias gracias al trabajo que él había generado, obras públicas que seguían funcionando décadas después de haberlas terminado. ¿Sabe qué es lo que más me duele, Raúl?, dijo sin darse vuelta. No es quebrar, no es perder la plata que invertí durante 40 años. Es tener que mirarle la cara a 200 empleados y decirles que se acabó. Gente que confió en mí, que trabajó conmigo, que formó familias sabiendo que tenían trabajo seguro. Raúl se acercó a la ventana. Había visto crecer la empresa desde que Eduardo era un arquitecto recién recibido con más ambición que capital. Había visto los primeros contratos, las primeras crisis, los primeros éxitos, pero nunca había visto a Eduardo así derrotado. ¿Y el edificio?, preguntó Raúl. Si lo vendemos. Ya lo puse en venta hace 3 meses. No hay compradores. Nadie invierte en ladrillos cuando la economía está así. Eduardo se tocó las sienes, donde el dolor de cabeza constante de los últimos meses había empeorado hasta volverse insoportable. Además, con lo que podría llegar a sacar, apenas cubriría las deudas con los proveedores. El teléfono sonó. Eduardo lo miró como si fuera una serpiente venenosa. En las últimas semanas, cada llamada traía malas noticias. Clientes que cancelaban contratos, proveedores que exigían pagos inmediatos, bancos que negaban refinanciaciones. No, ya sé lo que es. El banco me citó para las 3 de la tarde. Van a ejecutar las garantías. Era cierto.
Eduardo había hipotecado todo para conseguir los préstamos que habían financiado la obra del hospital, su departamento en Puerto Madero, la estancia en Santa Fe, hasta la casa donde habían vivido sus padres, y que él había comprado cuando empezó a ganar bien. Todo se lo iban a quitar. A los 65 años, iba a quedar sin nada. ¿Su hijo sabe?, preguntó Raúl. Eduardo soltó una risa amarga. Sebastián está demasiado ocupado, organizando eventos benéficos para preocuparse por lo que pasa en la empresa familiar. La semana pasada, me mandó un mail sugiriendo que donemos $1.000.000 a una fundación que trabaja con chicos de la calle. $1.000.000 que no tenemos, para ayudar a gente que no conozco, mientras mis empleados se van a quedar sin trabajo. Tal vez si le explica la situación, le expliqué. ¿Y sabes qué me dijo? Que esta crisis era una oportunidad para repensar nuestros valores como empresa. Que tal vez era hora de priorizar el impacto social por sobre la rentabilidad. Eduardo se dirigió hacia el mueble bar que tenía en un rincón de la oficina, y se sirvió un whisky, aunque eran solo las 11 de la mañana. Fácil de decir cuando uno nunca tuvo que pagar un sueldo con su propia plata. El alcohol le quemó la garganta, pero no logró calmar la angustia que sentía en el pecho. Era una sensación física, como si tuviera una piedra apoyada sobre el corazón. «Don Eduardo», dijo Raúl después de un momento, «hay algo más. ¿Qué puede ser peor que esto?» El sindicato se enteró de que rebotó el cheque. «Están organizando una asamblea para esta tarde. Quieren hablar con usted». Eduardo cerró los ojos. Los delegados sindicales no eran malas personas, pero tenían familias que alimentar, y no iban a entender que él también estaba en la ruina. Para ellos, él seguía siendo el patrón, el que tenía la obligación de garantizar sus empleos, sin importar las circunstancias. A las 5. Eduardo miró el reloj. 5 horas. 5 horas para encontrar una solución mágica a un problema que llevaba gestándose 2 años. 5 horas para explicarle a 200 familias por qué el hombre en quien habían confiado no había podido proteger sus trabajos. Se terminó el whisky de un trago y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde va, don Eduardo? El peso de las decisiones. Eduardo salió del edificio sintiendo las miradas de los empleados que se cruzaban en los pasillos. Algunos lo saludaban con la deferencia de siempre, pero él podía ver la preocupación en sus ojos. Los rumores corrían rápido en una empresa de 200 personas, y para esta altura del día ya todos sabían que algo andaba mal. «Buenos días, Marina». Fueron los 5 pisos más largos de su vida. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, Eduardo sintió el impulso de volver a subir, de encerrarse en su oficina y pretender que nada de esto estaba pasando. Pero salió. Caminó por el hall de mármol travertino que había elegido personalmente. Pasó frente al logo de la empresa que había diseñado su esposa cuando todavía estaba viva, y salió a la calle donde lo esperaba su Toyota Hilux. Mientras manejaba por las calles de Rosario hacia la autopista, Eduardo repasó mentalmente los errores que lo habían llevado a esta situación. El primero había sido confiar en que el Estado iba a pagar en tiempo y forma. Había firmado el contrato del hospital sabiendo que los gobiernos provinciales estaban con problemas de caja, pero necesitaba el trabajo para mantener ocupados a sus empleados. El segundo error había sido no cobrar por adelantado. Había aceptado un esquema de pagos que dependía completamente de la buena voluntad y la solvencia de la provincia. Cuando era más joven y tenía menos que perder, nunca habría aceptado esas condiciones. El tercer error había sido seguir pagando sueldos completos cuando ya sabía que la provincia no iba a poder pagar. Había esperado, confiando en promesas de funcionarios que probablemente habían sabido desde el principio que no tenían el dinero. Pero el error más grande había sido creer que 40 años de trabajo honesto lo protegían de la realidad económica del país. Había pensado que su reputación, sus contactos, su experiencia, eran garantías suficientes. Se había olvidado de que en Argentina, hasta las empresas más sólidas podían quebrar de un día para el otro. Su padre había trabajado como albañil durante 40 años, para darle a sus hijos la oportunidad de estudiar. Se había sacrificado toda la vida para que Eduardo pudiera ser arquitecto, para que sus hermanos pudieran tener profesiones. Y ahora Eduardo iba a tener que decirle que había perdido todo lo que habían construido juntos. El teléfono sonó. Era Sebastián. «Papá, ¿podemos hablar?»,
Me enteré de lo del cheque. Ahora no, Sebastián. Papá, escúchame. Tengo una propuesta. Mis contactos en la fundación me dijeron que hay programas de financiamiento internacional para empresas que se comprometen con proyectos sociales. Si reestructuramos la empresa con un enfoque de responsabilidad social. Volvió a sonar el teléfono. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Eduardo Martínez? Sí. Habla Roberto Maldonado, del Banco Provincia. Señor Martínez, necesitamos que venga urgente a firmar unos papeles. El proceso de ejecución de garantías ya comenzó. Ya sé, voy en camino a Santa Fe. Puedo estar ahí mañana temprano. Eduardo miró el velocímetro. Estaba manejando a 150 kilómetros por hora sin darse cuenta. Levantó el pie del acelerador. Voy a estar ahí a las 4. Perfecto. Y señor Martínez, lamento mucho esta situación. Sé que usted siempre cumplió con sus compromisos. Hasta ahora, respondió Eduardo. Y cortó. La calle no perdona. Matías se incorporó lentamente, fingiendo estar más dormido de lo que estaba. Había aprendido que los policías preferían lidiar con chicos somnolientos que con chicos despiertos y potencialmente problemáticos. Ya me voy, oficial. Y no vuelvas. La próxima vez, te llevo a la comisaría. Matías asintió, juntó sus pocas pertenencias y caminó hacia la calle. Era temprano, probablemente las 6 de la mañana. El sol apenas empezaba a salir, y el aire todavía tenía la frescura de la noche. Había dormido mal. La noche anterior había habido una pelea entre dos grupos de chicos más grandes, y él había tenido que cambiar de lugar 3 veces para mantenerse alejado del conflicto. Finalmente había encontrado refugio en esa plaza, pero obviamente no había sido una buena elección. Mientras caminaba por las calles vacías, pensó en Valentina. El día anterior había conseguido hablar con una de las cuidadoras del hogar donde estaba su hermana. La mujer le había dicho que Valentina estaba bien, que iba a la escuela regularmente, que había hecho algunos amigos. Hay una familia que está interesada en adoptarla, le había dicho la cuidadora. Es una pareja joven, sin hijos. Él es contador, ella es maestra. Tienen una casa con jardín en Funes. Podrían darle todo lo que necesita. Pero yo soy su hermano, había respondido Matías. Sos su hermano, sí, pero sos menor de edad. No tenés trabajo, no tenés dónde vivir. ¿Qué le podés ofrecer? La pregunta había quedado flotando en el aire como una sentencia. ¿Qué le podía ofrecer? Una vida en la calle, durmiendo en lugares diferentes cada noche, buscando comida en la basura, esquivando a la policía y a los chicos más grandes que podrían lastimarla. La familia interesada en adoptarla le podía ofrecer una casa, comida todos los días, educación, seguridad, un futuro, todo lo que él no podía darle. ¿Cuánto tiempo tengo?, había preguntado. El proceso de adopción lleva varios meses, pero cuanto más tiempo pase sin que aparezca un familiar que pueda hacerse cargo de ella, más fácil va a ser que la justicia autorice la adopción. Matías había entendido el mensaje. O encontraba la forma de demostrar que podía cuidar a Valentina, o la iba a perder para siempre. Ahora, caminando por las calles de Rosario mientras la ciudad se despertaba, se preguntaba cómo un chico de 12 años sin educación formal, sin documento de identidad, lo había perdido hacía más de un año, sin familia, podía competir con una pareja de profesionales que tenía todo lo que él no tenía. Llegó a la parada de colectivos donde generalmente pasaba las mañanas pidiendo monedas. Era un lugar estratégico, mucha gente esperando, con tiempo para buscar cambio en los bolsillos, y suficiente movimiento como para que la policía no se quedara mucho tiempo en el mismo lugar. Pero hoy, había algo diferente. Había otro chico más grande que él, ocupando su lugar. Matías lo reconoció. Se llamaba Darío. Tenía unos 15 años, y era uno de los chicos que controlaban la zona norte del centro. «¡Ey, enano!», le gritó Darío cuando lo vio acercarse. «Esta parada es mía ahora». Matías se detuvo a unos metros de distancia. Darío no estaba solo, tenía 2 chicos más con él, de edades similares. Todos eran más grandes y más fuertes que Matías. «Yo siempre pedí acá», dijo Matías, tratando de mantener la voz firme. «Y ahora no pedís más. A menos que quieras trabajar para mí». Matías sabía lo que eso significaba. Había visto cómo funcionaba el sistema.
Los chicos más grandes empleaban a los más chicos para pedir plata, y se quedaban con la mayor parte de lo que conseguían. A cambio, ofrecían protección y acceso a lugares para dormir. Pero también había otros trabajos que Matías no estaba dispuesto a hacer. No, gracias. Entonces, raja. Matías dio media vuelta y se fue. No tenía sentido pelear. Darío y sus amigos lo podían hacer papilla, y además, era probable que tuvieran cuchillos. Pero perder esa parada significaba perder su principal fuente de ingresos. Caminó por el centro buscando otro lugar donde poder pedir. Pero todos los buenos lugares ya estaban ocupados. La ciudad tenía su propia geografía invisible. Territorios controlados por diferentes grupos. Lugares que eran seguros y lugares que no. Horarios en los que se podía estar en ciertos sitios y horarios en los que era mejor evitarlos. Finalmente, después de caminar durante 2 horas, encontró un lugar libre frente a un supermercado en la zona sur. No era tan bueno como su lugar habitual. Menos tráfico de peatones, clientes con menos dinero, pero era lo único disponible. Se sentó en el suelo con su mochila al lado y extendió la mano. Los primeros clientes del supermercado lo miraron con una mezcla de lástima y fastidio, pero nadie le dio nada. Después de 1 hora, había conseguido 50 centavos. A las 10 de la mañana, un guardia de seguridad del supermercado se acercó. «Pibe, no podés estar acá. Los clientes se quejan». «No estoy molestando a nadie». «No importa. Es propiedad privada. Anda a pedir a otro lado». Matías se levantó sin discutir. No tenía energía para pelear. Y además, sabía que era inútil. El guardia estaba haciendo su trabajo, y él estaba infringiendo las reglas. Volvió a caminar, esta vez hacia la zona del puerto. Era un área más peligrosa, especialmente para un chico solo. Pero también era un lugar donde había trabajo, carga y descarga de camiones, limpieza de galpones, pequeños trabajos que pagaban poco pero que pagaban en efectivo. Llegó al puerto al mediodía, cuando el sol pegaba fuerte y el asfalto irradiaba calor. Había camiones descargando mercadería, obreros con cascos y overoles, el ruido constante de las máquinas y las bocinas. Se acercó a un grupo de hombres que estaban almorzando a la sombra de un camión. «¿Necesitan ayuda con algo?», preguntó. Uno de los hombres, un tipo gordo con una remera empapada de sudor, lo miró de arriba abajo. «¿Cuántos años tenés, pibe?» «16», mintió Matías. «¿Y dónde vivís?» «Por acá cerca». El hombre intercambió miradas con sus compañeros. Era obvio que sabían que Matías estaba mintiendo. Pero en el puerto nadie preguntaba demasiado sobre la situación personal de los trabajadores ocasionales. «Hay que descargar una camionada de bolsas de cemento. 50 pesos si ayudas, hasta que terminemos». 50 pesos. Era más de lo que había ganado en toda la semana anterior pidiendo en la calle. «Dale». Las bolsas de cemento pesaban 25 kilos cada una. Matías nunca había hecho trabajo físico tan pesado. Y después de la primera hora, tenía las manos llenas de ampollas, y la espalda le dolía como si se la hubieran partido al medio, pero siguió trabajando. «¿Cómo te llamás, pibe?», le preguntó el gordo durante un descanso. «Matías». «¿En serio?». «Voy a estar acá mañana a las 6», prometió. Terminaron de descargar el camión al atardecer. Las manos de Matías sangraban. Tenía la ropa empapada de sudor y cemento, y estaba tan cansado que apenas podía mantenerse en pie. Pero cuando Raúl le pagó los 50 pesos, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. Era plata que había ganado trabajando. No era limosna, no era caridad, no era el resultado de generar lástima en los demás. Era el pago por un trabajo que había hecho bien. Mientras caminaba por la ciudad, buscando un lugar donde dormir, pensó en Valentina. Con 50 pesos por día, en un mes, podría juntar 1.500 pesos. No era mucho, pero era un comienzo. El cielo se había puesto gris mientras caminaba. Se veían nubes de tormenta acumulándose desde el sur. Matías conocía esos signos. Iba a llover fuerte, probablemente durante toda la noche. Necesitaba encontrar un refugio mejor que un banco de plaza o un zaguán. Algo que lo protegiera no solo de la lluvia, sino también del viento y del frío que venía después de las tormentas de otoño. Recordó el granero abandonado que había visto algunas veces cuando se alejaba del centro de la ciudad. Estaba en la zona rural,
a unos 20 kilómetros de Rosario, pero había colectivos que pasaban cerca. Si conseguía llegar hasta ahí antes de que empezara a llover, podría pasar la noche seco y mañana temprano volver al puerto para el trabajo. Caminó hasta la terminal de ómnibus y preguntó por los horarios. Había un colectivo que salía en media hora hacia esa zona. El pasaje costaba 8 pesos. Le quedaban 42 pesos. Era más dinero del que había tenido junto en mucho tiempo, pero también sabía que tenía que ser cuidadoso. Tenía que comer. Tenía que volver al puerto al día siguiente. Tenía que guardar algo para emergencias. Pero también sabía que una noche bajo la lluvia podía enfermarlo. Y si se enfermaba no iba a poder trabajar. Decidió que valía la pena gastar los 8 pesos en el pasaje. El colectivo estaba lleno de obreros que volvían a sus casas después del trabajo. Matías se sentó en el fondo, tratando de pasar desapercibido. Su ropa sucia y el olor a cemento lo delataban como alguien que no pertenecía al mismo mundo que los otros pasajeros. Pero nadie le dijo nada. Mientras el colectivo se alejaba de la ciudad y se internaba en la zona rural, Matías miró por la ventana los campos que se extendían hasta el horizonte. Era un paisaje que le resultaba extraño después de 2 años viviendo en el cemento de la ciudad, pero también le daba una sensación de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. El colectivo lo dejó en una parada sobre la ruta, y desde ahí tuvo que caminar 15 minutos por un camino de tierra hasta llegar al granero. El viento había empezado a soplar fuerte, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando todavía estaba a mitad de camino. Fue cuando se acercaba al refugio que vio la camioneta. El destino Converge. Eduardo había estado manejando sin rumbo fijo durante 3 horas cuando se dio cuenta de que se había alejado demasiado de la ciudad. El encuentro en el banco había sido tan humillante como había esperado. Había firmado papeles que transferían la propiedad de todo lo que poseía a las entidades financieras que habían financiado sus proyectos. Su departamento, su estancia, hasta la casa de sus padres, todo iba a ser rematado para cubrir las deudas. El gerente del banco, Roberto Maldonado, había sido cortés pero firme. Entiendo su situación, señor Martínez. Sabemos que usted siempre cumplió con sus compromisos, pero las garantías están para esto. Usted hipotecó estos bienes sabiendo que los podía perder, si no podía pagar. Después del banco, había ido a la empresa para la reunión con los delegados sindicales. Había sido peor que la reunión en el banco. Los trabajadores no entendían, no podían entender que él también era una víctima de la situación. Para ellos, él seguía siendo el patrón, el responsable de garantizar sus empleos. Roberto, créeme que si hubiera una forma de evitar esto la encontraría. Pero no hay plata, el Estado no nos paga, los clientes privados no compran, los bancos no prestan. ¿De dónde quieren que saque la plata para pagar los sueldos? Usted tiene propiedades, don Eduardo. Tiene inversiones. Algo debe tener guardado. Tenía. Ya no tengo nada. Todo lo hipotequé para financiar los trabajos que el Estado no me paga. La reunión había durado 2 horas. Al final, Eduardo había logrado negociar un cronograma de despidos que se extendería durante 3 meses, para que los trabajadores tuvieran tiempo de buscar otros empleos. Pero todos sabían que en el contexto económico actual, esos otros empleos no existían. Ahora manejaba por la ruta que llevaba a su estancia, su ex estancia, sin tener muy claro a dónde iba. Había llamado a don Ramón, el cuidador, para avisarle que probablemente esa sería su última visita al lugar. El viejo había recibido la noticia en silencio, pero Eduardo había podido escuchar la preocupación en su voz. Don Ramón tenía 70 años y había trabajado como cuidador durante los últimos 15. ¿Qué iba a hacer ahora? El teléfono había sonado varias veces durante el viaje, pero Eduardo no había atendido. Sebastián había llamado 3 veces, probablemente para seguir insistiendo con sus ideas sobre responsabilidad social empresaria. El gerente de obras había llamado 2 veces, seguramente con más malas noticias sobre contratos cancelados o pagos atrasados. Eduardo ya no quería escuchar malas noticias. Ya no quería tomar decisiones. Ya no quería ser responsable por el futuro de 200 familias, cuando ni siquiera podía garantizar su propio futuro. El cielo se había puesto oscuro mientras manejaba, y cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia,
Se dio cuenta de que se había metido en un camino rural que no conocía. Su GPS no tenía señal, y no recordaba haber tomado ese desvío. Decidió seguir adelante, hasta encontrar algún lugar donde poder dar la vuelta. El camino de tierra se estaba poniendo resbaladizo con la lluvia, y la Hilux empezó a patinar ligeramente. Fue entonces cuando vio las luces de otro vehículo viniendo en dirección contraria. Eduardo redujo la velocidad y se corrió hacia el borde del camino para dejar pasar al otro auto, pero el barro hizo que perdiera el control del volante. La camioneta se deslizó hacia la cuneta, y Eduardo sintió como las ruedas traseras perdían tracción completamente. Trató de corregir el volante, pero solo logró que la camioneta se deslizara más rápidamente hacia un poste de alambrado que marcaba el límite de un campo. El impacto no fue violento, pero fue suficiente para que Eduardo se golpeara la cabeza contra el parabrisas y perdiera el conocimiento. Cuando despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. La lluvia golpeaba el techo de la camioneta con fuerza, y afuera estaba completamente oscuro. Tenía un dolor punzante en la cabeza, y cuando se tocó la frente sintió sangre. Trató de encender la camioneta, pero el motor no respondía. Probó con las luces, pero tampoco funcionaban. La batería probablemente se había desconectado con el impacto. Eduardo se quedó inmóvil durante varios minutos, tratando de evaluar la situación. Estaba en el medio del campo, en un camino que probablemente nadie transitaba durante la noche, con una camioneta que no funcionaba y una herida en la cabeza que seguía sangrando. Por primera vez en el día, sintió algo que se parecía a la paz. Tal vez esta era la forma en que todo tenía que terminar. Tal vez era mejor quedarse ahí, en el silencio del campo, lejos de los problemas que no podía resolver, lejos de las responsabilidades que ya no podía cumplir. Cerró los ojos y se dejó llevar por el cansancio y el dolor de cabeza. No vio la figura pequeña que se acercaba corriendo bajo la lluvia hacia el granero que estaba a pocos metros de donde había quedado varada su camioneta. Cuando dos mundos colisionan, Matías llegó al granero empapado hasta los huesos. La tormenta había comenzado en serio durante los últimos 500 metros de su caminata, y ahora caía agua como si el cielo se hubiera rajado. Los truenos hacían temblar la estructura de chapa del viejo edificio, y los relámpagos iluminaban el interior cada pocos segundos. Pero había algo diferente esta vez, algo que no había estado ahí en sus visitas anteriores. A través de una de las ventanas rotas del granero, pudo ver la silueta de una camioneta hundida en la zanja que bordeaba el camino. Era una Toyota Hilux nueva, plateada, con las luces apagadas. Parecía haber chocado contra el poste de alambrado que marcaba la entrada al campo. Pero también había aprendido que a veces la supervivencia dependía de tomar riesgos calculados. Y una camioneta podía tener cosas útiles, comida, herramientas, tal vez hasta dinero. Esperó otros 10 minutos, observando si había movimiento alrededor del vehículo. La lluvia caía con tanta fuerza que era difícil ver con claridad, pero no parecía haber nadie vigilando la camioneta. Finalmente, decidió acercarse. Salió del granero y corrió hacia el vehículo, manteniéndose agachado. El barro del camino se había vuelto resbaladizo, y casi se cayó 2 veces antes de llegar a la camioneta. Cuando estuvo cerca, pudo ver que había alguien adentro. Un hombre mayor, vestido con un traje que incluso empapado se veía caro. Estaba desplomado sobre el volante. Tenía el cabello gris, completamente despeinado, y una herida en la frente de la que salía sangre, que había manchado el cuello de su camisa blanca. Matías se quedó paralizado. Su primer impulso fue alejarse corriendo. Los adultos significaban problemas, especialmente los adultos ricos. Si este tipo estaba muerto, y alguien lo encontraba cerca del cuerpo, automáticamente sería sospechoso. Si estaba vivo pero herido, probablemente lo culparía por el accidente, o por tratar de robarle. Pero algo en la forma en que el hombre respiraba, con dificultad, haciendo un ruido extraño, le recordó a su tío Roberto antes de morirse. Roberto había tenido ese mismo tipo de respiración laboriosa durante sus últimos días en el hospital público, antes de que los riñones le dejaran de funcionar completamente. Matías golpeó suavemente el vidrio de la ventanilla del acompañante. El hombre no se movió. Volvió a golpear, esta vez más fuerte. El hombre levantó la cabeza lentamente y abrió los ojos.
Eran de un azul claro casi transparente, y mostraban una mezcla de confusión y dolor. Matías probó abrir la puerta. Estaba trabada, pero la del acompañante cedió con un chirrido metálico que se perdió entre el ruido de la tormenta. «¿Qué carajo querés, pibe?», murmuró el hombre con voz ronca, llevándose una mano a la frente herida. Su acento era porteño, de esos que sonaban a barrios del norte de Buenos Aires, donde vivía la gente con plata. «Tranquilo, viejo, solo quería ver si estabas vivo», respondió Matías. Manteniendo la distancia, había aprendido a evaluar rápidamente el nivel de peligro que representaba cada adulto. Y este tipo no parecía estar en condiciones de lastimarle a nadie. «Te pegaste un buen palo contra el poste». El hombre trató de incorporarse, pero hizo una mueca de dolor que se transformó en un gemido ahogado. «¿Dónde estamos?» «A unos 20 kilómetros de Rosario, por la ruta que va hacia Casilda. ¿Te acordás cómo llegaste acá?» Eduardo cerró los ojos tratando de recordar. Las últimas horas eran una nebulosa de dolor, humillación y desesperanza. Recordaba haber salido de la reunión con los delegados sindicales. Recordaba haber manejado sin rumbo fijo. Recordaba la lluvia empezando a caer. Después de eso, nada claro hasta el impacto. Y este chico de la calle mirándolo con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Tenés teléfono?», preguntó Eduardo, buscando en los bolsillos de su saco con movimientos torpes. «¿Vos te pensás que tengo un iPhone, loco?», respondió Matías con sarcasmo. «Además, acá no hay señal, ya me fijé». Efectivamente, cuando Eduardo encontró su celular y lo encendió, no tenía ni una barra de señal. La pantalla también estaba rajada, probablemente por el impacto. Las primeras gotas de lluvia empezaron a filtrarse por el techo dañado de la camioneta, cayendo sobre el tapizado de cuero que había costado una fortuna, cuando Eduardo la había comprado, en tiempos en que podía permitirse esos lujos sin pensarlo dos veces. «Está por caer el temporal de verdad», dijo Matías, notando cómo el viento había empezado a hacer crujir la estructura metálica del granero. «Si querés, podemos ir hasta el granero. Ahí vamos a estar secos». Eduardo lo miró con desconfianza. Este pendejo de la calle probablemente quería llevarlo a algún lugar aislado para robarle. Pero la herida en su cabeza latía con cada latido de su corazón. Se sentía mareado, y la lluvia se estaba intensificando de una manera que hacía imposible quedarse en la camioneta. Matías se encogió de hombros. «No sé, vos fíjate, pero si quisiera robarte, ya lo habría hecho cuando estabas desmayado. Además, ¿qué te voy a robar? ¿El traje empapado? ¿El auto que no anda?» Era un argumento lógico, y Eduardo se dio cuenta de que realmente no tenía opciones. Podía quedarse en la camioneta y esperar a que alguien pasara por ese camino rural en medio de la tormenta, algo que podía no pasar en toda la noche. O podía confiar en este chico que por alguna razón parecía querer ayudarlo. «Bueno», murmuró finalmente, «pero no te hagas el vivo. Dale, viejo, yo no jodo a nadie que no me joda a mí». Salir de la camioneta y caminar hasta el granero fueron los 50 metros más difíciles que Eduardo había caminado en su vida. Las piernas le temblaban, la cabeza le daba vueltas, y el barro del camino hacía que cada paso fuera una lucha para mantener el equilibrio. Matías caminaba a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficientemente cerca como para poder sostenerlo si se caía. El granero por dentro era más grande de lo que Eduardo había esperado. Había montones de pasto seco en las esquinas, algunos cajones de madera apilados, que probablemente habían contenido herramientas agrícolas, y una mesa de trabajo oxidada. El techo tenía algunas goteras, pero la mayor parte del espacio estaba seco. Era obvio que el chico conocía el lugar. Se movía con familiaridad. Sabía exactamente dónde estaban las corrientes de aire más fuertes, dónde el techo era más sólido. «Un tiempo», respondió Matías, que estaba armando una especie de refugio con los cartones en el rincón más protegido. «Es un buen lugar para pasar la noche cuando llueve». «¿Y a vos? ¿Qué te importa?», solo pregunto. 2 años, desde que mi viejo se tomó el palo y mi vieja, bueno, digamos que se dedica a otra cosa». Eduardo asintió. Había escuchado historias similares en los informes que su empresa preparaba cuando construían en barrios populares como parte de los planes de vivienda social del gobierno. Pero siempre había sido información en papel, estadísticas,
números en planillas de Excel que sus empleados preparaban para cumplir con los requisitos burocráticos. Nunca había estado cara a cara con la realidad humana detrás de esos números. ¿Y vos?, preguntó Matías, acomodando los cartones para crear una barrera contra el viento que se filtraba por las rendijas de las paredes. Por el auto y la ropa se ve que tenés guita. ¿Qué haces acá perdido? Eduardo dudó antes de responder. ¿Cómo le explicaba a un chico de la calle que había perdido todo lo que había construido durante 40 años? ¿Cómo le contaba que a los 65 años había quedado tan arruinado como él, pero sin la ventaja de la juventud para empezar de nuevo? Tengo una empresa. Construcción, dijo finalmente. Tenía, se corrigió. Iba camino a mi estancia cuando me agarró la tormenta. ¿Construcción? ¿Como las casas esas de cartón que se caen cuando llueve fuerte? Eduardo sintió una punzada de molestia, pero después se dio cuenta de que la crítica del chico probablemente tenía fundamento. Había visto suficientes planes de vivienda social mal ejecutados como para saber que muchas empresas constructoras hacían trabajos de baja calidad, cuando sabían que el cliente final no tenía poder de reclamo. No, construimos edificios, barrios privados, obras públicas. Dábamos trabajo a miles de personas. Seguro. Y les pagabas 2 mangos para que después no pudieran ni alquilar en los edificios que construís. La respuesta del chico lo sorprendió otra vez. No era la típica queja sin fundamento de alguien que critica por criticar. Había una lógica cruda pero real en lo que decía. Una comprensión intuitiva de cómo funcionaba la economía que Eduardo no había esperado encontrar en un chico de 12 años. Afuera, la tormenta había comenzado en serio. Los truenos hacían temblar las chapas del granero, con una regularidad que resultaba casi hipnótica, y la lluvia caía con tal fuerza que parecía granizo. A través de las rendijas se veían relámpagos que iluminaban el campo como si fuera de día, revelando un paisaje que se había transformado completamente. Lo que horas antes había sido tierra seca ahora era un mar de barro y charcos. Va a durar toda la noche, dijo Matías, acomodándose en su improvisada cama de cartones. Mejor trata de dormir. Mañana a la mañana vemos cómo salís de acá. Pero Eduardo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la cabeza le daba vueltas y veía imágenes de todo lo que había perdido. Su empresa, sus propiedades, la confianza de sus empleados, el respeto de su hijo. Además, no se sentía cómodo durmiendo al lado de este desconocido. ¿Y si lo atacaba mientras dormía? ¿Y si tenía cómplices esperando afuera? ¿No tenés miedo de que te robe?, preguntó Matías de repente, como si le hubiera leído la mente. Debería. No sé, vos sos el que tiene plata. Yo solo tengo esta porquería, dijo, mostrando el contenido de su mochila, una botella de plástico medio llena, algunas monedas, un pedazo de pan duro. Además, si quisiera robarte ya lo habría hecho cuando estabas desmayado en el auto. Eduardo se dio cuenta de que el chico tenía razón. Si hubiera querido hacerle daño, ya habría tenido oportunidad de sobra. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Matías. ¿Y vos? Eduardo. Fue el primer intercambio real entre ambos, no de desconfianza o necesidad, sino de algo que se parecía a la cortesía humana básica. Y en el silencio que siguió, interrumpido solo por el rugido de la tormenta afuera, ambos se dieron cuenta de que tal vez esta noche iba a ser diferente a todas las anteriores.